Buenos días. Podríamos. Estamos viendo dónde quedamos ayer. Estaba hablando de la norma 1333, que es la norma de agua para diferentes usos, ¿ya? Se llama norma chilena 1333. Esta norma se debe aplicar a las aguas destinadas a los siguientes usos. Entonces hay características que debe cumplir el agua, por ejemplo, para el consumo humano. Otras características menos exigentes para la bebida de animales, como agua para la bebida de animales. Después existe el agua para riego, que es menos exigente que el agua para la bebida de animales. Y en el número D dice recreación y estética. Puede ser solamente para, por ejemplo, estar frente a una laguna y mirarla. Obviamente eso es menos exigente que el agua para contacto directo con ella. ¿Ya? Como por ejemplo para bañar, si me quiero bañar en un lugar, tiene que estar aprobada por la norma chilena 1333 D2, que dice que eh, es para recreación con contacto directo. Y la de 3 es recreación, pero sin contacto directo, ¿ya? Por ejemplo, andar en bote o en kayak. Eso sería recreación sin contacto directo. Y hay otra norma que se está pensando que aún que es para la vida acuática. Que haya vida acuática tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Eso es lo que dice la norma chilena 1333. Requisitos generales de aguas destinadas a vida acuática. Oxígeno disuelto en el agua, se mide en miligramos por litro. Donde dice características, estoy leyendo, dice oxígeno disuelto en miligramos por litro. Tiene que tener 5 miligramos o miligramos por litro como mínimo, ¿ya? Para que sea apta para la vida acuática. pH entre 6 y 9. Alcalinidad total en miligramos por litro de carbonato de calcio, 20 mínimo, ¿ya? 20 miligramos por litro mínimo. Turbiedad debido a descargas, por ejemplo, sobre esa laguna, si que fuera una laguna, turbidez debido a descarga, unidad escala de sílice. No debe aumentar el valor natural en más de 30 unidades. Entonces, la turbidez no debe aumentar el valor natural en más de 30 unidades. Temperatura. En flujos de agua corriente, no debe aumentar el valor natural en más de 3 grados. Eso es mucho, ¿eh? Que una descarga aumente el agua a 3 grados. O sea, la temperatura dice en flujos de agua corriente no debe aumentar esa descarga que estoy echando en ese río, el valor natural es más de 3 grados. Color, ausencia de colorantes artificiales. Ausencia de colorantes artificiales. O sea, no tiene que tener color. Sólidos flotantes, visibles y espumas no naturales tienen que estar ausentes. Los sólidos flotantes, visibles a simple vista y espumas no naturales tienen que estar ausentes. Sólidos sedimentables no deben exceder, del valor natural. Petróleo o cualquier otro hidrocarburo, no debe haber detección visual. O sea, no debe verse como una película de aceite sobre esa laguna, ese río, no sé. No debe haber cubrimiento de fondo tampoco por ningún hidrocarburo. Tampoco debe haber en la orilla del río, en la orilla del mar. No debe haber olor perceptible. No debe haber olor perceptible de algún hidrocarburo. Esos son los requisitos generales de aguas destinadas a la vida acuática. Parámetros físicos y químicos más utilizados para medir la calidad de agua. Bueno, lo primero, ¿cierto?, es que no debería tener color, ¿cierto? Parámetros organolépticos, color. La turbidez tiene que ver con la capacidad de la luz a atravesar esa capa de agua, ¿cierto? Entre más turbia sea el agua, menos va a penetrar
la luz, el agua, el olor. La turbidez, para que entiendan, si que no, es medio enredado, tiene que ver con, por ejemplo, si estamos en una laguna o en un tranque, ¿cierto? Y abajo el lodo, muevo los pies, obviamente se va a volver el agua, ¿cierto? Porque voy a agitar los lodos, los sedimentos que están en el fondo. Entonces, los parámetros organolépticos serían el color, la turbidez, el olor, no debería tener olor, y el sabor. Todos esos son parámetros organolépticos, ¿ya? Tienen que ver con nuestros, ¿cómo se dice? El tacto, ¿cierto? La visión, se refiere a nuestros órganos que nos permiten captar esto. Parámetros físicos, tenemos parámetros físicos de sólidos totales, ¿ya? Que están en el agua. Son sólidos suspendidos, sedimentos y no sedimentables. O sea, podemos tener sólidos totales, residuos secos, y sólidos suspendidos, sedimentos y no sedimentables. O sea, algunos pueden sedimentar en el fondo, otros quedan suspendidos en el agua. También existen parámetros físicos de sólidos filtrables, que se pueden filtrar, como por ejemplo los coloides y elementos que están disueltos se pueden filtrar. Si yo no agito el agua, los voy a poder filtrar. Otro parámetro físico importante es la temperatura, la conductividad eléctrica y la radioactividad. Todas esas cosas se pueden medir en un agua continental. Temperatura, conductividad, radioactividad. Estamos hablando generalmente de aguas continentales, ya ríos, lagunas, lagos. Parámetros químicos. Parámetros químicos. Perdón. ¿Cuáles son los parámetros químicos? Salinidad en el agua, dureza, dureza en el agua. La dureza tiene que ver con la alcalinidad, cuánto carbonato de calcio hay en el agua. Entre más carbonato de calcio, se dice que el agua es más dura. Cuando, por ejemplo, nos jabonamos con aguas duras, como las aguas del norte, las aguas potables del norte, de Antofagasta, de Copiapó, son aguas muy duras, o sea, con hartos minerales, especialmente carbonato de calcio. Cuando uno se enjuaga y está jabonado, ¿cierto? Sale rápidamente el jabón con las aguas duras. Pero con las aguas blandas, que no tienen mucho mineral, como las aguas del sur, por ejemplo, las aguas de Panguipulli y Valdivia, son aguas dulces, no alcalinas, aguas dulces no alcalinas. Uno dice aguas blandas, aguas blandas. Esas aguas cuesta mucho sacarse el jabón con esas aguas, ¿ya? Cuesta mucho sacarse el jabón con esa agua. Uno tiene que estar más rato enjuagándose para poder retirarse el jabón. Entonces tenemos parámetros químicos que hay que medir en el agua, como la salinidad, la dureza, el pH, la alcalinidad, la acidez. Vimos que lo ideal es que esté entre 6 y 9. Oxígeno disuelto. Yo les explicaba, ¿cierto?, que el oxígeno disuelto es el que atrapa el agua, ¿cierto?, cuando hay movimiento. El agua, cuando está en movimiento, atrapa aire. Y ese es el oxígeno del que hablamos, de oxígeno disuelto, que está biodisponible, ¿cierto?, para los peces. Entonces los peces necesitan la biodisponibilidad de oxígeno en el agua. Para eso el agua tiene que estar en movimiento. Si no hay mucho movimiento, empiezan a salir algas, ¿cierto? Y esas algas evitan aún más el movimiento, por lo tanto no van a tener oxígeno esas aguas. Contenido de materia orgánica, también es posible medirlo como un parámetro químico. DBO, demanda biológica de oxígeno, eso significa DBO, demanda biológica de oxígeno. DQO, demanda química de oxígeno, demanda química de oxígeno. Estos son parámetros que se miden para la posibilidad de que haya vida en una laguna, en un río. COT, carbono orgánico total. Otra medición, carbono orgánico total. Bionutrientes, bionutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Como el nitrógeno y el fósforo son importantes que estén en el agua. Otros compuestos que podemos medir son los metales pesados. Por ejemplo, lamentablemente las aguas del norte
generalmente tienen mayor cantidad de metales pesados que las aguas en el sur de Chile. ¿Por qué? Porque geológicamente hay más yacimientos superficiales cerca de Copiapó, cerca de Antofagasta, entonces las aguas arrastran estos metales pesados. No es que sea culpa de la minería, es la geología que hace que estas aguas tengan metales pesados. Por ejemplo, en Iquique, el agua tiene arsénico, más de lo necesario, más de lo deseable, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Otros componentes que podemos medir entonces, metales pesados como arsénico, cadmio, mercurio, plomo, ¿cierto? Esos son metales pesados. El cobre también es un metal pesado. Aniones y cationes, ¿cierto? Que le permiten al agua ser buena conductora eléctrica. Sustancias indeseables, como el petróleo, ¿cierto? O cualquier otro hidrocarburo. Y sustancias tóxicas, Bueno, dentro de los metales pesados hay metales muy tóxicos, ¿cierto? Todos son pesados, todos son tóxicos, pero el arsénico, por ejemplo, es muy indeseable en el agua. Análisis típico de calidad de agua bruta dulce. Análisis típico de calidad de agua bruta dulce. El parámetro que se midió en la parte alta del río, por eso dice río curso alto, el pH 6. En el curso bajo del río, o sea, cuando las aguas están más tranquilas, no con no con tanta corriente. Entonces uno habla de flujo laminar en el curso bajo, y en el curso alto uno habla de que es turbulento el río, ¿ya? Entonces tiene un pH 6 arriba y un pH 7,5 curso aguas abajo. El acuífero, un acuífero se refiere a aguas de napa subterránea. Si es un acuífero calizo, debería tener un pH de 7,2, más o menos, para que sea útil para el ser humano. Si es un acuífero en arena o arcilla, va a tener un pH un poco más alto, de 7,8, pero está dentro del parámetro de 6 a 9, ¿se acuerdan? Sólidos totales en miligramos por litro. En el curso alto son 50 miligramos por litro, los aceptables. En un curso bajo, o sea, cuando el flujo laminar se dice, no flujo turbulento como en el curso alto, es de 400 miligramos por litro, ¿ya? Los sólidos totales. En un acuífero calizo, los sólidos totales debieran estar en el orden de 300 miligramos por litro. En un acuífero o aguas de napas subterráneas en arena o arcilla, los sólidos totales debieran estar en el orden de 525 miligramos por litro. Alcalinidad. Hablamos de, en un curso alto, debiera estar en el orden de 20 miligramos por litro. En un curso bajo, cuando el flujo es más lento, ¿cierto? Se llama flujo laminar, es de 175 miligramos por litro. En un acuífero de origen calizo, debería estar en el orden de 110 la alcalinidad, miligramos por litro. Y en un acuífero de arena o arcilla, no debiera haber alcalinidad, o no se ha medido todavía. Dureza, miligramos por litro, que tiene que ver con la alcalinidad justamente. En el curso alto debiera ser de 10 miligramos por litro, perdón. Y en un río, en el curso bajo, de 200 miligramos por litro. ¿Se dan cuenta que está relacionado con la alcalinidad? Si se dan cuenta ustedes, es proporcional. El acuífero calizo obviamente va a tener mayor alcalinidad, ¿cierto? Se encuentra en una napa que es de carbonato de calcio, que tiene, digamos, está envuelta esa napa subterránea en carbonato de calcio, por lo tanto va a tener una dureza alta de 200 miligramos por litro, equivalente al curso bajo, y en un acuífero de arena o arcilla podría tener una dureza de 350 miligramos por litro. Color. El color en unidades, no me acuerdo el nombre de estas unidades, pero tienen que ver con la turbiedad. En un curso alto es de 70, en un curso bajo de 40,
En un acuífero calizo es muy limpio, debería ser menor a 5, ese valor de color, y en un acuífero de arena o arcilla, menor a 3. Turbidez, 5 en el curso alto, 50 en el curso bajo, en un acuífero calizo menor a 5, o sea, el equivalente a el curso alto, y en un acuífero de arena o arcilla, 0,1, ¿ya? Porque la misma arena sirve para filtrar el agua, entonces la turbidez es muy baja. Coliformes totales se refiere a los coliformes fecales que podemos encontrar en las aguas, ¿ah? Que son bacterias, como la Chiaquira coli, eh, coliformes totales en 100 milímetros de agua, mililitros, perdón, en 100 mililitros de agua no puedo encontrar más de 20 en el curso alto. En el curso bajo, 2000 coliformes fecales totales en 100 mililitros de agua. En un acuífero calizo, 5, voy a encontrar más o menos 5 coliformes totales en 100 mililitros de agua, casi nada. Y en el acuífero de arena o arcilla, detectable, o sea, menos de 5. Entonces en el río curso agua abajo, ya seguramente han llegado otros afluentes a los cursos que están más cerca del plano, ¿cierto? Agua abajo, por lo tanto tienen mayor cantidad de coliformes totales en 100 mililitros de agua. No así en el curso alto, donde todavía no han llegado afluentes a contaminar, que pasan, por ejemplo, por pueblos, esas aguas, por lo tanto tienen pocos coliformes fecales, dice 20 en 100 mililitros de agua. Ahí terminamos el PowerPoint de ecología, así que ahora les voy a pasar uno de contaminación, que nos falta ver. Voy a cerrar este y voy a compartir el que les dije. Déjenme abrirlo. Vamos a ver un PPT que se llama la contaminación. Ya. ¿Qué es lo que es la contaminación? Bueno, para hablar de contaminación, tienen que haber normas detrás, leyes detrás, ¿ya? Cuando uno habla que un agua está contaminada o el aire está contaminado, es porque existen leyes que miden parámetros que me permiten decir que está contaminado. En general uno habla que uno contamina, ¿ya? Porque genera polución, pero si hay una polución que yo no puedo medir, uno no puede hablar de contaminación. Cuando uno habla de la contaminación desde el punto de vista legal, tiene que haber una norma o una ley que detecte ese contaminante. Si no es capaz de detectarlo, uno no puede hablar de contaminación, ¿ya? ¿Qué es lo que es la contaminación ambiental? Es la presencia de sustancias tales como basura, ¿cierto? Pesticidas, aguas sucias, uno puede hablar de aguas grises o aguas negras. Las aguas negras son las que vienen de WC y las aguas grises son las que vienen del lavado de ropa o del lavado de manos, de platos, esas son aguas grises. Las aguas negras son las que tienen que ver exclusivamente con las heces, ¿cierto? Con las orines, ¿ya? Entonces, cuando habla de aguas sucias, uno puede hablar de aguas negras y aguas grises. Y también presencia de sustancias extrañas de origen humano en el medio ambiente. Presencia de sustancias extrañas de origen humano en el medio ambiente, ¿ya? Ocasionando alteraciones en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. Por ejemplo, ustedes saben que las baterías, las pilas son muy contaminantes porque están hechas con metales pesados. Por lo tanto, las pilas, las baterías, uno no debiera de arrojarlas en cualquier parte, son muy contaminantes. Lo mismo con el tema de circuitos integrados, por ejemplo, de computador, ¿ya? Efecto de la contaminación en el medio ambiente.
bueno, tienen un efecto primero que todo, perdón, estético, ¿cierto? Estéticamente la basura es indeseable. Los efectos se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas, en la generación y propagación de enfermedades, muerte masiva y en casos extremos la desaparición de especies animales y vegetales. Ustedes ven que a menudo varan muchos peces, por ejemplo, en un lago, o muchos peces varan, por ejemplo, a la orilla del mar. Incluso han habido varamientos de ballenas, un varamiento muy grande que hubo de ballenas en Chiloé, si no mal recuerdo, o en la región de Aysén. El varamiento de ballenas más extenso que se tiene. Algo hizo que todas las ballenas siguieran a la ballena alfa, ¿cierto? Que todos siguen, y se llegaron a vararse, por ejemplo, a la orilla del mar. Normalmente porque están desorientadas porque algo las hizo desorientarse. Seguramente algún cambio en algún elemento que puede medirse en el mar o en la temperatura hace que se desorienten. Los efectos se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas, en la generación y propagación de enfermedades en los seres vivos, son efectos de la contaminación, muerte masiva y en casos extremos la desaparición de especies animales, vegetales o del reino fungi, ¿cierto? Hay imágenes de lo que es la contaminación atmosférica, ¿ya? Los causantes o contaminantes pueden ser químicos, físicos y biológicos. Entonces tenemos contaminantes que pueden ser de origen químico, físico y biológico. Un contaminante químico típico de las fundiciones es el ácido sulfídrico, ¿ya? Contaminantes físicos pueden ser, por ejemplo, cosas que vemos a simple vista, ¿ya? Como las botellas, los tarros de cerveza que uno encuentra lamentablemente cuando va a acampar, y también hay contaminantes biológicos que son tanto o más peligrosos que los otros. Por ejemplo, todo lo que se recolecta de los hospitales, de las clínicas veterinarias, que tienen elementos de origen orgánico, qué sé yo, agujas hipodérmicas, eh, gasas usadas, algodones usados para limpiar heridas, ese tipo de cosas, todos esos son contaminantes biológicos, ¿ya? Un contaminante biológico puede ser basura, por ejemplo, todos los restos de basura que dejan las pescaderías o las ferias, ¿cierto? En las ciudades, todo lo que dejan en el suelo, ¿cierto? Es un contaminante biológico, ¿ya? Y al igual que la pudrición de la carne deja mal olor, la pudrición de los vegetales deja el mismo olor, ¿ya? Aunque uno no lo crea, no sé si ustedes han tenido flores en la casa, en algún florero, ¿cierto? Por más tiempo de lo necesario, y el agua que está teniendo las flores, que ya están viejas, que ya están casi muriéndose, están con un hedor asqueroso. Bueno, eso es parte del olor que genera la descomposición de materia orgánica, ¿ya? Los contaminantes químicos, bueno, tienen que ver con todos los de origen químico, como el ácido sulfídrico, ¿ah? Como los gases sulfurosos, los gases nitrosos, los gases carbonosos, como el monóxido de carbono, son contaminantes químicos. Y todo lo que yo pueda arrojar como contaminante químico a los suelos o a las aguas. Se refieren a compuestos provenientes de la industria química, pueden ser de efectos perjudiciales muy marcados, como los productos tóxicos minerales, compuestos de hierro, cobre, zinc, mercurio y plomo, que son metales pesados, por lo tanto son muy tóxicos. Eh, pero también hay contaminantes, por ejemplo, químicos, como los pesticidas, como lo que se utiliza para matar, por ejemplo, ratones,
los mismos contaminantes que nosotros arrojamos para matar una especie de insecto, ¿cierto? Que sea plaga en nuestro sector donde vivimos, todos esos son contaminantes químicos. Contaminantes físicos. Se refieren a las perturbaciones originadas por la radioactividad. Se refieren a las perturbaciones originadas por la radioactividad, calor, ruido, efectos mecánicos, por ejemplo, las ondas de choque de las tronaduras, son contaminantes físicos, ¿ya? Se refiere a perturbaciones originadas por radioactividad, calor, ruido, efectos mecánicos, etcétera. Entonces, las ondas de choque que se transmiten en el suelo y en el aire de una tronadura son contaminantes físicos, ¿ya? Los contaminantes biológicos. Yo les decía, algunos trabajos con riesgos de contaminación biológica son los laboratorios, ¿cierto? Utilizan elementos biológicos como las bacterias, ¿cierto? Virus, hospitales, todo lo que va dejando como desecho los hospitales y las clínicas, las curtiembres, ¿cierto? Van dejando muchos desechos de origen biológico, ¿ya? Los cueros de animales se bañan en soluciones ácidas para limpiar estos cueros y toda esa agua va quedando con todos esos contaminantes, que es muy tóxico para los suelos, ¿cierto? Y muy tóxico para las aguas. La recolección de basura, ¿cierto? También es un problema que puede generar contaminantes biológicos, el procesamiento de alimentos, ya cuando trabajamos, por ejemplo, en una empresa que genera fideos, que fabrica vienesa, longaniza, también va dejando desechos de origen biológico en el procesamiento de estos alimentos. Nosotros mismos, ¿cierto? Cuando cocinamos también dejamos desechos biológicos, porque por ejemplo el pollo le sacamos la grasa, la sangre que queda, todos esos son contaminantes biológicos. Trabajos con animales, bueno, se refiere en general a los lugares de crianza de animales, por ejemplo, de pollos, de pavos, y generan gran cantidad de contaminantes biológicos, como son las heces, los orines, ¿cierto? Y los animales que van muriendo van dejando gran cantidad de contaminantes biológicos. Son los desechos orgánicos que al descomponerse fermentan y causan contaminación. A este grupo pertenecen los excrementos, la sangre, desechos de fábricas de cerveza, de papel, acerrín de la industria forestal, desagües, etc. Entonces, hay muchas industrias que me generan contaminantes de origen biológico. A este grupo pertenecen los excrementos, la sangre, desechos de fábricas de cerveza, de papel, acerrín de la industria forestal, desagües, etc. En general, las celulosas generan muchos contaminantes, tanto o más que la minería. Formas de contaminación. Bueno, ahí tenemos un afluente, ¿cierto? Y una descarga de riles. ¿Qué son los riles? Son residuos industriales líquidos que van en esos tubos y están contaminando, ¿cierto?, esa laguna o ese río que pueda estar ahí. Entonces es una forma de contaminación de las aguas. Las descargas de afluentes de origen industrial. Se manifiesta de diversas formas. La contaminación del aire, agua, que puede ser tanto en el mar como en los ríos, suelo de los alimentos, suelo, contaminación de los alimentos, etcétera. Todas esas son formas de contaminación. Contaminación del aire o de la atmósfera, del agua, aguas continentales como la que estamos viendo ahí en la imagen. Los suelos también se contaminan, ¿cierto? Por ejemplo, en la minería, cuando hay un derramamiento de petróleo, hay que recogerlo con acerrín, y esa acerrín hay que desecharlo en un lugar específico, ¿ya? Que se lo llevan empresas que se dedican a acumular ese tipo de residuos. No hay que llegar y dejar que el terreno, ¿cierto?, absorba, perdón, los hidrocarburos que fueron derramados. El suelo es clave, como les decía, para cualquier ecosistema porque de él mana todo lo que es la vida vegetal. Por lo tanto, si el suelo está contaminado,
va a ser un problema, ¿cierto? O van a generar plantas contaminadas, que después los animales se van a alimentar de esas plantas contaminadas y finalmente pueden llegar por la cadena trófica, ¿cierto? Pueden llegar al hombre. Entonces, si un suelo está contaminado, va a contaminar los vegetales van a contaminar a los animales vegetarianos, y si nosotros nos alimentamos de esos animales, se mantiene, ¿cierto?, esa contaminación y va a llegar hasta nosotros. Y si una mamá está embarazada y se está alimentando, ¿cierto?, con carne contaminada, va a transmitirle eso a su hijo. Lo mismo pasa con las aguas, ¿cierto? Y los alimentos que pueden ser contaminados. Por eso existe lo que llamamos cadena de frío de los alimentos. ¿Ya? Se tiene que mantener la cadena de frío de los alimentos y de las vacunas para evitar que se contaminen por aumento de temperatura. La contaminación del aire. Bueno, hay una imagen que muestra lo que es la contaminación del aire, ¿cierto? Industrias que están arrojando sus gases producto del procesamiento de ciertos elementos que terminan en la atmósfera. La contaminación del aire, ¿cómo se produce? Se produce por los humos, vehículos e industrias, aerosoles, polvo, el polvo también contamina el aire, ruidos, malos olores, radiación atómica, la radiación, etcétera. Es la perturbación de la calidad y composición de la atmósfera. Es la perturbación de la calidad y composición de la atmósfera por sustancias extrañas a su constitución normal. Se habla, ¿cierto?, de las partículas que pueden haber en el aire de polvo. Las más pequeñas son las más dañinas, ¿ya? Porque entran hasta nuestros alvéolos pulmonares y se alojan ahí. Lo mismo pasa con el polvo de mina o el polvo que se genera en las ciudades. El movimiento de los autos va levantando el polvo de las calles y eso es muy contaminante, ¿ya? Y está directamente relacionado con el cáncer a los pulmones y con enfermedades respiratorias. Entre más elementos, entre más partículas de polvo hayan en suspensión en el aire, mayor enfermedades respiratorias van a haber y mayor cáncer a los pulmones, ¿ya? Porque no son partículas inocuas las que están en el aire. Entonces ya sabemos que la contaminación del aire se produce por los vehículos, por las industrias, aerosoles, polvo, ruido, malos olores, radiación atómica, etc. Por ejemplo, siempre hablamos de la contaminación que se produce por el movimiento de vehículos en Santiago, ¿cierto? Y se restringe, ¿cierto?, la cantidad de vehículos a través de la restricción vehicular que existe, por ejemplo, en algunas ciudades, para evitar este exceso de contaminación que hay en el aire. Pero poco se habla, ¿cierto?, de lo que genera el aeropuerto. Un aeropuerto como por ejemplo el aeropuerto Merino Benítez, Santiago, genera mucha contaminación atmosférica. Piensen ustedes que cada avión al despegar consume 2.000 litros de queroseno, ¿ya? Al despegar los primeros 5 minutos, en donde tiene que utilizar sus motores con mayor potencia, consume 2.000 litros de queroseno cada avión. Estamos hablando de que hay 300 despegues al día, 300 despegues de aviones al día en la ciudad de Santiago, cada uno quemando 2.000 litros de queroseno en cada despegue. Eso no se habla mucho, ¿cierto? Pero sí se habla de los vehículos, y los vehículos generan nada al lado de lo que genera un avión. La contaminación del agua es causada por el vertimiento de aguas servidas o negras. La contaminación del agua, entonces, es causada por el vertimiento de aguas servidas, que son las aguas grises, las aguas negras, de origen urbano e industrial. De origen urbano e industrial. También se habla de la contaminación de aguas de relaves mineros, de petróleo, de abonos, por ejemplo, en los suelos. Las aguas lluvias van a escurrir y van a transmitir esos abonos, esos nutrientes, esos pesticidas que fueron arrojados sobre alguna plantación y llegan a esteros, a ríos, a canales, finalmente llegan a contaminar hasta el mar. Entonces todo eso es contaminación de agua, causada por el vertimiento de aguas servidas o negras de origen urbano o industrial, de relaves mineros, de petróleo, de abonos, de pesticidas, que son los insecticidas, herbicidas u otros similares, de detergentes y otros productos.
¿ya? Los detergentes también contaminan, ¿por qué? Porque agregan muchos nitratos a las aguas, y esos nitratos hacen que proliferen las algas. Finalmente le quitan movimiento a las aguas, y eso hace que no capturen el oxígeno necesario para que puedan vivir los peces. Porque el agua tiene que estar en movimiento para que tenga oxígeno, ¿ya? Ahí vemos cómo hay un vertimiento, ¿cierto? Sobre un río, un vertimiento de aguas servidas aparentemente a un río, ¿ya? Después agua abajo hay gente bañándose, eh, o usando esta misma agua para el regadío de plantaciones. Finalmente la gente se enferma, ¿cierto? Porque las plantas, si no las lavan bien, eh, van a estar irrigadas con estas aguas contaminadas. En Santiago existía en Maipú en los años 80, 90, muchas plantaciones que se regaban con el Sanjón de la Aguada. Sanjón de la Aguada era bueno, es un estero de origen natural que parte allá en la quebrada de Macul, pero todas las poblaciones que la rodean van arrojando sus desechos ahí. Entonces, cuando llegaban a Maipú, que es la parte más baja de Santiago, las aguas tenían un hedor asqueroso que se sentía a cientos de metros de distancia, y con eso regaban los tomates, las lechugas, y después había mucha gente que se enfermaba, ¿cierto? De tifus, por ejemplo. Tifus, eh, ¿qué otra cosa había que era típico en Santiago? El tifus, la hepatitis, ¿cierto? Producto de estas verduras regadas con estas aguas. Por eso hay que lavar muy bien las verduras y los frutos, ¿cierto? Que crecen a la orilla del suelo, ¿ya? Como por ejemplo las frutillas crecen a ras del suelo, por lo tanto, si riegan con aguas contaminadas y yo me meto una frutilla sin lavarla bien a la boca, voy a estar absorbiendo todos esos contaminantes. Harta posibilidad de enfermarme de tifus, tifoidea o hepatitis. La contaminación del suelo es causada por los pesticidas, los abonos sintéticos, el petróleo y sus derivados, las basuras, relaves, tanques de relave, ¿cierto? Etcétera. Por ejemplo, los ripios de lixiviación son muy contaminantes. Ya no tienen cobre, pero tienen otros metales pesados que al llover van a contaminar los suelos, ¿cierto? Y si no puse un protector antes de comenzar la lixiviación, un protector en los suelos como una geomembrana, ¿cierto? Que evite que esos contaminantes pasen al suelo, puede estar contaminando los suelos, y los suelos pueden contaminar las napas subterráneas incluso. Eso es contaminación del suelo. Entonces es causada por pesticidas, abonos sintéticos, petróleo, sus derivados, las basuras, ¿cierto? Bueno, obviamente aguas servidas, aguas grises, también contaminan los suelos, y especialmente en la minería los tranques de ralado. También los mineroductos, ¿cierto? Los mineroductos a veces se rompen, los que están transportando, por ejemplo, el concentrado de cobre, se rompen y contaminan por, qué sé yo, un par de minutos, un par de horas, los suelos que rodean ese mineroducto con concentrado de cobre. El concentrado de cobre, ustedes entenderán, tiene alta concentración de cobre y otros metales pesados que hacen tóxico ese suelo. Ahí vemos un ejemplo de lo que ocurre mucho acá en la quinta región, lamentablemente, basurales eh, que hay en distintos puntos de los cerros de la quinta región, que son basurales que no están preparados para ser basurales, son basurales, como se dice, clandestinos, basurales clandestinos. Y esos basurales, ¿cierto?, van contaminando los suelos, porque estas cosas se van descomponiendo, esos elementos orgánicos percolan los suelos, los elementos contaminantes de material industrial, como baterías, tarros que se van oxidando, también van percolando el suelo y van contaminando. La contaminación de los alimentos. Ahí vemos un moho, ¿cierto? Un moho en una naranja.
puede haber moho en el pan, ¿ya? Son hongos que atacan, ¿cierto?, a cualquier material orgánico que se esté descomponiendo, que ellos apresuran la velocidad de descomposición, ¿ya? Porque son degradadores de la materia orgánica. Un ejemplo de eso son los hongos, como por ejemplo ese moho, ¿cierto?, en esa naranja. Consiste en la presencia de consiste en la presencia en los alimentos de sustancias riesgosas para la salud o tóxicas para la salud de los consumidores, y es ocasionada durante la producción, la manipulación, el transporte, la industrialización y el consumo. Entonces, no solamente puede llegar un contaminante directamente sobre la fruta o las verduras, sino que puede ser producida en la producción. Por ejemplo, si alguien está haciendo, por ejemplo, completo, ¿cierto? Y no se lavó las manos, o se acostumbra a tocar mucho la cara y a comer, por ejemplo, lo que tienen los dedos, chupándose los dedos y está preparando completo, o cocina en un restaurante, ¿cierto? Va a contaminar si no se lava las manos frecuentemente y está siempre tocándose la cara, las manos, chupándose los dedos. Lamentablemente es así. La manipulación es clave, ¿cierto? El transporte, yo puedo transportar algo muy limpio, pero si lo transporto en un camión que previamente transportó quesos y está con hongos, ¿cierto? Voy a contaminar todo lo que ingresa a ese camión, ¿ya? Lo que pase por la industria también es contaminante y que no ha sido previamente limpiado. La contaminación agrícola. Bueno, dentro de la contaminación de alimentos les decía que hay que mantener la cadena de frío, ¿cierto? Hay cosas que se tiene que mantener la cadena de frío, si no empieza a aumentar la velocidad de descomposición de la reacción química, ¿cierto? Que degrada estos alimentos. Entonces, si algo tiene que ser transportado en frío, debe llegar hasta la casa frío antes de su preparación. La contaminación agrícola, ¿ya? La mayonesa es típico en verano, ¿cierto? La mayonesa casera, que por no cumplir la cadena de frío, por estar mucho tiempo expuesto a temperaturas altas, le entran bacterias, ¿cierto? Y se empieza a descomponer esa mayonesa y produce enfermedades digestivas en muchas personas. Hay que estar ojo con la mayonesa casera sobre todo. La otra mayonesa dura más, que tiene elementos que ayudan a evitar su degradación rápida. Ahí tenemos un ejemplo de contaminación agrícola. Vemos plantas que están siendo, están agregando pesticidas para eliminar ciertas pestes. Lo malo es que cuando se hace esto se eliminan cosas que pueden ser deseables, ¿cierto? Como las abejas, como las mariposas, que no son contaminantes. Entonces el problema de todo lo que es los pesticidas. La misma gente se ha expuesto a esto. Era típico, ¿cierto?, que las temporeras sufrieran de contaminación por productos pesticidas que eran arrojados desde aviones en la zona donde ellas trabajaban, y si se embarazaban, lamentablemente muchos hijos salían con enfermedades, con deformidad física debido a estos contaminantes. Eso está mucho más regulado hoy en día, por supuesto. Entonces, la contaminación agrícola es originada por desechos sólidos, líquidos o gaseosos de las actividades agropecuarias, ¿ya? Entre eso están las heces, los orines, ¿cierto?, de los criaderos de animales. Pertenecen a este grupo los plaguicidas, los fertilizantes, los desechos de establos, la erosión, el polvo del arado, el estiércol, los cadáveres que van quedando y otros, ¿ya? Eso produce contaminación agrícola. Lo que es la contaminación visual tiene que ver con la estética, ¿cierto? Lo que nos contamina visualmente un sector. Los tranques de relave producen eso, los basurales también. Eso es contaminación visual, ¿cierto? Si yo voy manejando y hay letreros, eh, cada cierto tiempo yo voy manejando, aparte de distraerme, producen contaminación visual. Se produce por la minería abierta, por ejemplo, los tranques de relave, los rajos son
contaminación visual. Nadie quiere tener un rasgo frente a su casa, ¿cierto? O un tranque relave frente a su casa. Lamentablemente hay ciudades que han crecido en torno a la minería, como Copiapó, Andacollo y Apel, y dentro de la misma ciudad hoy en día hay tranques de relave. ¿Por qué? Porque las ciudades eran más chicas al principio y esos tranques estaban fuera de la ciudad, pero las ciudades fueron creciendo y fueron creciendo alrededor de esos tranques abandonados, que siguen teniendo tantos contaminantes como eh, tenían al principio. Los niños juegan en esos tanques de relave con alta concentración de metales pesados. No no es simple el tema, ¿ya? Ayer en Chilevisión estaban hablando de una población que creció en un suelo muy contaminado, porque en los años 80 una empresa sueca pagó por trasladar contaminantes, altos contaminantes de metales pesados acá a Chile. Le pagaron a una empresa para que los trajera acá a Chile y nadie dijo nada de los peligros de eso, nadie se hizo cargo de eso, y los niños jugaban en esos cerros de contaminación con metales pesados, muchos murieron de cáncer, otros embarazos, ¿cierto? De población que vivía cerca de esos materiales, venían con anomalía los niños, un daño muy grande, especialmente por metales pesados como el cadmio, el plomo. Entonces la contaminación visual se produce por la minería abierta, la deforestación, la basura, los anuncios, el tendido eléctrico. El tendido eléctrico obviamente es contaminante visualmente. Una vez quiere mirar la luna, quiere mirar, no sé, por el atardecer y los cables eléctricos no lo dejan. El mal aspecto de los edificios también es contaminación visual. Los estilos y los colores chocantes en un barrio donde, por ejemplo, abundan los colores tradicionales, si empiezan a abrir a casas con colores chinchosos, ¿cierto? También producen contaminación visual. Los, por eso dice los estilos y los colores chocantes. La proliferación de ambulantes, de gente que vende, por ejemplo, sin permiso en la calle, obviamente, si uno quiere descansar, por ejemplo, en el metro tren y a cada rato se sube gente a vender y a hablar fuerte, también es contaminación visual y acústica. La contaminación sensorial, todo lo que pueden captar nuestros sentidos, ¿cierto? Como por ejemplo el ruido, el polvo, los humos en suspensión. La contaminación sensorial es la agregación, perdón, es la agresión a los sentidos por los ruidos. Es la agresión a los sentidos por los ruidos, las vibraciones, por ejemplo, producidas por los motores, por los vehículos que pasan cerca de la casa y por los trenes, producen no solo ruidos, sino vibraciones, por las tronaduras. Otra vez, una compañera de usted que está haciendo su trabajo de título vive en Andacollo, en donde, muy cerca de donde está la minera Carmen de Andacollo, y dice que se escuchan las tronaduras y hay vibraciones constantemente. Los malos olores, la alteración del paisaje, todo eso es contaminación sensorial. Y el deslumbramiento de luces intensas. Por ejemplo, si uno quiere mirar las estrellas y hay mucha luminaria, eso es contaminación visual. Contaminación lumínica se llama, contaminación lumínica, el deslumbramiento por luces intensas. ¿De dónde viene la contaminación? En cuanto a contaminación atmosférica, el 49% en Santiago proviene de la leña, la contaminación. Referente a la contaminación atmosférica, el 49% viene de la leña. Estamos viendo los porcentajes de emisiones de material particulado. PM significa material particulado de 2,5 micras, ¿ya? Que es el más dañino, el más pequeño. El 49% proviene de la combustión de leña. El 17% de combustión industrial. El 4% de quemas agrícolas. 4% de quemas agrícolas, el 17% de vehículos, el 8% de fuentes no puntuales, el 8% de fuentes no puntuales. Es una foto de Santiago, ¿cierto? Más o menos de abril. Ahí se ve el cerro Santa Lucía, ¿cierto? Perdón, Santa Lucía, Cerro San Cristóbal. Ahí está la torre de Telefónica. Quemas agrícolas, dice.
4%, 8% fuentes no puntuales, 8% fuentes no puntuales, y es el PM2,5, es el componente más pequeño del material particulado respirable y el que más daño produce. Otros residuales, 1%, máquinas de construcción, 2%. Entonces, donde hay que cargar más, ¿cierto?, la mano sobre la combustión de leña, combustión generada por la industria, por ejemplo, una termoeléctrica, levanta material particulado, los vehículos, por eso se detienen los vehículos, o hay restricción de paso de vehículos en Santiago, justamente para evitar esta emisión de material particulado de 2,5 micrómetros, 2,5 micrómetros. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Dudas, preguntas? Dice el Dínamo, ¿cierto? Donde salió, pero la fuente es la Universidad Andrés Bello, por si acaso, de lo que estoy mostrando. Ya, chiquillos, por hoy no, lo vamos a dejar hasta acá. Después vamos a empezar a ver las leyes medioambientales. Vamos a partir con la ley 19.300. En cuanto a contaminación, lo vamos a dejar hasta acá. Voy a parar esto y voy a abrirla, porque es muy temprano todavía. Voy a abrir la norma, la 19.300. Espérenme un poquito por mientras abro. Ahí está la ley 19.300. Voy abriéndola. Esta es la ley más famosa, ¿cierto? Tiene que ver con la contaminación. Vamos a empezar a estudiar. La vamos a ir leyendo juntos. Esta es la ley 19.300, ¿ya? Es del año 94, como ustedes pueden ver, fecha de publicación, 9 de marzo del 94, fecha de promulgación, 1 de marzo del 94. El organismo que la presentó fue el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. La ley dice, aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente. Ley sobre bases generales del medio ambiente. Así se llama la ley, ley sobre bases generales del medio ambiente. Número de la ley, 19.300. Inicio de vigencia, el 26 de enero del 2010, la última versión ya. Esta es la última versión, por eso dice 26 de enero del 2010. No. Entonces, esta es la ley 19.300 de la ley de base del medio ambiente. Aprueba ley sobre bases generales de medio ambiente. Yo la puedo encontrar en esa página de internet que está ahí, leychile.cl. Ahí puedo encontrar todas las leyes, yo las puedo bajar, de ahí la descargué esta. Entonces se aprueba la ley sobre bases generales del medio ambiente. Esta ley está inspirada en un principio de la Constitución del 80, ¿ya? La Constitución del 80 dice que todo ser humano merece vivir en un lugar libre de contaminación, algo así dice. Toda persona merece estar y vivir en un lugar libre de contaminación. Entonces, para aplicar esa ley, aplicar ese principio constitucional, ese derecho constitucional, nace la ley 19.300. Nació el año 94, como les dije. Pero esta es la última versión, por eso dice tipo de versión, 26 de enero del 2010. Entonces, aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente, teniendo presente que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley. Título 1, disposiciones generales. Artículo 1. Este es lo que les decía yo. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación está estipulado, es un derecho constitucional. Pero para aplicar ese derecho, uno necesita leyes, ¿cierto? Reglamentos. Y ahí es donde nace esta ley. Esta es la última ley, es la que está acá, ¿ves? Miren, aquí a la derecha dice ley 20.417, ¿ya? Pero se refiere a la ley 19.300.
Lo que pasa es que es la última versión, la ley 20.417. Artículo 1 entonces decía, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental. Todo eso está abarcado en esta ley. Entonces dice, se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia. Acuérdense que existen normas primarias y normas secundarias. Entonces, independiente de las normas primarias y secundarias sobre algo específico, como por ejemplo pueden ser lo máximo permitido de cobre en el suelo agrícola, o lo máximo permitido de plomo en un suelo agrícola, para eso existen otras leyes, o lo máximo permitido de acidez para aguas de uso de riego. Entonces son normas específicas, ¿cierto? Independientemente de esas normas específicas, tenemos esta ley que es mayor. Por eso dice el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales se establezcan sobre la materia. ¿Ya? Artículo 2. Para todos los efectos legales se entenderá por. Entonces hay una serie de definiciones para que los que no han estudiado medio ambiente puedan interiorizarse y entender la ley. Existen estas definiciones. Una de ellas es la de biodiversidad o diversidad biológica, ¿cierto? Letra A. ¿Qué es lo que es la biodiversidad o diversidad biológica? La variabilidad de los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas. Eso es la biodiversidad según la ley. A bis. ¿Qué es lo que es la biotecnología? Se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Por ejemplo, los transgénicos, ¿cierto? Son productos de la biotecnología. Los tomates larga vida son tomates transgénicos, ¿ya? Por eso duran más. El tomate limachino, ¿cierto? Que es rico, dura muy poco. Entonces, los supermercados no les conviene comprar gran cantidad de tomates si se les va a durar una semana el tomate. Entonces compran tomates transgénicos como los larga vida, que pueden durar más tiempo expuestos y más tiempo refrigerados sin perderse. Por eso se han hecho modificaciones genéticas, especialmente en las frutas y verduras, para que duren más, para que yo los pueda transportar, ¿cierto?, de aquí a Europa y no se echen a perder, para que un supermercado los pueda comprar y todo lo que compró en un día, ¿cierto?, que pueden ser, no sé, por 4 toneladas de tomate, no se echen a perder en una semana, sino que duren, por ejemplo, 4 semanas. Ese es el fin de la biotecnología. No es el hacer daño por ningún motivo. Que algunos cambios que nosotros hacemos a los organismos vivientes puedan provocar daño, eso es otra cosa. Dice entonces, ¿qué es lo que es la biotecnología? Se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos a sus derivados sus derivados, perdón, para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Algunas vacunas hoy en día son transgénicas, ¿ya? ATER, cambio climático. Se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera, ¿cierto? Me perdí. ATER. Voy a empezar de nuevo, ¿ya? Se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Se suma, dice, esa alteración a la que es natural. Se ha visto, ¿cierto?, en la historia que ya han habido cambios climáticos. No crean ustedes que esta es la primera vez que estamos teniendo un cambio climático. Las glaciaciones fueron cambios climáticos, ¿cierto?, hace 10.000 y 20.000 años atrás. Pero también tenemos periodos de alza de temperatura, por ejemplo, en la Edad Media. En la Edad Media, Londres estaba rodeado de viñedos. Hoy es imposible plantar viñedos alrededor de Londres. Habían 2 a 3 grados más de lo actual en toda Europa y seguramente en todo el planeta.
que hacía que hubiese mucha riqueza agrícola y ganadera en esos tiempos, en la Edad Media. Y de ahí cuando se construyeron las grandes catedrales, porque había exceso de recursos. Hoy en día construir una catedral como las que ustedes han visto por televisión es casi imposible por el costo que implica, ¿cierto? Y la mano de obra que implica. Pero en ese tiempo había mucho dinero, justamente por las altas temperaturas que había en Europa, había mucha actividad agrícola y agropecuaria. Entonces ya han habido cambios climáticos. Se dice, ¿cierto?, que nosotros estamos aportando para este cambio climático para que de alguna forma se acelere, ¿ya? Por eso dice Ater, se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Letra B. Conservación del patrimonio ambiental. El uso y aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos. ¿Ya? Cuando yo estoy haciendo una actividad que puede dañar el patrimonio ambiental, ¿ah? Un patrimonio ambiental podría ser el Gran Cañón del Colorado, ¿cierto? O no sé, el Valle de la Luna. Imagínense que se le ocurre pasar cerca del Valle de la Luna al Dakar. Obviamente va a poder dañar el patrimonio ambiental, como los geysers del Tatio, el Valle de la Luna, etc. Entonces, a eso se refiere. Por ejemplo, el último Dakar que se hizo aquí en Chile provocó mucho daño, aunque ustedes no lo crean. La gente, los ambientalistas y la gente que les gusta la arqueología, se oponían al Dakar. ¿Por qué? Porque en el último Dakar, pasaron por cerca de 5.000 puntos con valor arqueológico. Y cuando pasan los camiones, las motos y los vehículos sobre esos lugares, obviamente lo dañan. Entonces la letra B se refiere a eso, conservación del patrimonio ambiental, el uso y aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos. Un patrimonio ambiental único también es el bosque esclerófilo en la Quinta, en la Sexta y en la región metropolitana, que es propio de esta zona. Es un patrimonio único en el mundo, escaso o representativo, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración. Letra C, ¿qué es lo que es contaminación o qué se entiende por contaminación? La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos en concentraciones. Bueno, ahí hay un error, parece, y se repite la palabra, dice. Y permanencias superiores o concentraciones y permanencia superior o inferior, según corresponda, a la establecida en la legislación vigente. Se refiere a la normativa vigente, ¿cierto? Que puede tener parámetros de máximos o de mínimos. A eso se refiere. La presencia en el ambiente entonces de sustancias, elementos, energía o combinación de estos en concentraciones y permanencia superior o inferior según corresponda a las establecidas en la legislación vigente, en alguna norma o ley específica. Contaminante, ¿qué es lo que es un contaminante? Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de estos, cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza, no solamente a las personas, o a la conservación del patrimonio ambiental. Eso sería un contaminante. Ya, chiquillos, ahora sí nos detenemos y vamos a dejarlo hasta acá por hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ustedes pueden ir repasando esta ley, ¿cierto? Yo la voy a subir a la plataforma, en todo caso la pueden encontrar fácilmente en PDF por internet, pero la voy a subir. Si no hay duda, lo dejaríamos hasta acá. Nos estamos viendo entonces. Chao. Creo que